Juan capítulo 15. La lectura devocional que hacíamos nos invita a pensar, hermanos, en el deseo de nuestro Cristo de que su pueblo crezca, de que su iglesia crezca. Y ahí, a partir del en el capítulo 15, versículo 7, dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Repito el versículo número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. La enseñanza, mis amados hermanos, de Jesús, o las enseñanzas, mejor dicho, de Jesús sobre el crecimiento son realmente abundantes, son bastantes, son muchas. Y las expresa de mil formas, de mil maneras. Pero él hace uso de la metáfora, de la alegoría, del símil, de muchas formas, de figuras retóricas plenas, para darnos a conocer su deseo de que su iglesia crezca. De tal manera que en cierta ocasión, allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, verso 45, se expresa y dice: el reino de los cielos es semejante a la red, a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de ¿qué? De peces. Usted la inmensidad del trabajo en la obra del Señor. El reino de los cielos es semejante a una red que no solamente recoge cierta clase de peces, que no tiene el poder de escoger la red, sino que es echada y recoge hasta lo que no. Hasta zapatos viejos, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Y así lo expresa el Señor. Y también en Mateo 9:37 dice, y es un versículo que muchos conocemos: la mies es ¿qué? Es mucha. Pero hay una situación ahí, pero los obreros son pocos. Necesitamos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un pastor dijo: necesitamos pedirle a Dios, rogar al Señor de la mies que me envíe a su mies. No que envíe obreros, sino que me envíe a mí, a su mies. En Lucas, en el capítulo 14, en el verso 21, el Señor se expresa y dice: ve por las casas y las calles de la ciudad y trae acá ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos y lisiados y a los ciegos. Después de que los invitados no quisieron ir a la fiesta, el Señor dice eso: trae a todos estos, a los que nadie quiere, a los que en un momento dado se les ve por encima del hombro, a los pobres, a los mancos, a los lisiados, a los ciegos. Cuando estaba leyendo esto me puse a pensar: ¿qué haríamos con una iglesia así? Y yo dije: grandes cosas. ¿Sabe por qué? Porque el poder no reside en el hombre, sino en el que llama. Así que se imagina usted cuántas cosas grandiosas el Señor no podrá hacer con los que Él llama. Crecer, entonces, crecimiento. Y allá en Mateo, en el capítulo 13, verso 31 y 32, Él también replicó aquella similitud a la semilla de mostaza con la obra del Señor, cuando dice, refiriéndose a esa semilla que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol, dice la palabra del Señor ahí. Y todo por el poder de Dios. Más
Mateo en el capítulo 5, verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, que penetra y que alumbra a aquellos que están en tinieblas. Así que de una o de otra manera, estas ilustraciones, hermanos, sugieren desarrollo, sugieren crecimiento, sugieren expansión, sugieren penetración en el mundo. Y eso es a lo que usted y yo como iglesia estamos llamados, a crecer, a penetrar en un mundo que cada vez se torna más hermético, más cerrado, a llevar la luz a aquellos que están en tinieblas, a ser esa semilla que empieza a crecer en medio de incluso maleza, pero que el Señor tiene un propósito específico. Así que pudiéramos nosotros tomar una serie de colecciones metafóricas acerca del crecimiento con respecto a nuestro Cristo, pero siempre vamos a encontrar que la idea de nuestro Señor era la multiplicación, el crecimiento cualitativo y cuantitativo de su pueblo o de su iglesia en cierne con aquellos 12 discípulos. Así que, hablando en términos concretos, el Señor Jesucristo no es un conformista, no es uno que dijo ya tengo a 12 y con eso la hago. El Señor no dijo ya me siguen multitudes y con eso está bien. Acuérdese usted que la gran comisión, allá en Mateo capítulo 28, nos habla y nos dice: por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Es decir, después de ese crecimiento que se fue dando a partir de el llamado de los 12 y luego muchos seguidores que se fueron añadiendo a lo que el Señor Jesucristo predicaba, después comisiona a sus discípulos a una comisión, le llamo yo, internacional, a todas las naciones, a todas las etnias, ya no solamente a los judíos, sino a todas las familias de la tierra. ¿Se imagina? Si nosotros como iglesia, hermanos, y voy a hablar como iglesia local, si nosotros como iglesia local pudiéramos analizarnos ante esta expectativa de nuestro Cristo de crecimiento, ¿cómo estaríamos en este momento? ¿Qué podríamos decir? En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación tendríamos en relación a esto? Al crecimiento. El crecimiento personal, el crecimiento individual, pero también el crecimiento como comunidad cristiana. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos siendo más? ¿Estamos llevando su palabra? Pero no solamente llevándola, sino discipulando a aquellos que se convierten y que quieren seguir al maestro. Estos se están bautizando y se están añadiendo a la iglesia. ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Así que si nosotros echamos una mirada a la perspectiva de nuestro Cristo acerca del crecimiento, encontraremos que su deseo era que la iglesia creciera. Y precisamente de esa manera he titulado el sermón de esta mañana: la perspectiva de crecimiento en el ministerio de Jesús. Y esa es la perspectiva que cada uno de nosotros debemos de tener. Esa es la misión o la visión que la iglesia de Cristo debe de tener, porque es la visión que tenía Jesús, porque es la perspectiva que tenía nuestro maestro. Así que yo le invito, hermanos, para que podamos en un momento dado considerar al menos 3 cosas de cómo era que el Señor Jesús atraía a las multitudes, porque la palabra misma nos habla y nos dice que el Señor atraía multitudes. Las multitudes se van tras él. ¿No dijeron algunos? En un momento dado no buscaba Jesús un tiempecito para estar a solas, porque todo el día tenía grandes multitudes a las que había que ministrar, había que predicarles, había que enseñarles y todavía había que darles de comer. Eran multitudes las que seguían entonces al maestro. De tal manera que era lo que atraía a esa gente hacia Jesús. La personalidad de Jesús, como nos la muestran en ocasiones en las películas, sobre todo las películas mexicanas antiguas, donde ponían a un Cristo que representaba propiamente a nuestro Señor en los tiempos de la pasión, era un hombre así triste,
flaco de su cara, que hablaba así, que apenas escuchaba y esas cosas. ¿Se imagina? ¿A quién atrae un personaje así? Pero el Señor tenía una atracción especial. Las multitudes lo seguían. Las multitudes querían estar donde Él estaba. La gente deseaba escucharle. La gente deseaba verle. La gente quería tocarlo. Los niños se acercaban con Él. Discípulos decían, no, ustedes no. Y Él los reprendía y decía, déjenlos que vengan a mí. ¿A quién se acerca un niño? ¿A uno gruñón y así? ¿Verdad que no? Sino a alguien que ¿qué? A alguien que les atrae, a alguien que juega con ellos, a alguien que se ríe con ellos, a alguien que no los hace a un lado. Entonces la cuestión es, ¿cómo le hacía Jesús para hacer esto? Jesús espera que nosotros crezcamos. La meta que Él nos ha fijado es crecer, que crezcamos, que vayamos hacia adelante. Y entonces tenemos nosotros que una de las características impresionantes del ministerio de Jesús era que atraía a grandes multitudes para consigo mismo, y eran esas grandes multitudes las que en un momento dado le apretaban de tal manera, como dice allí Lucas capítulo 8 versículo 42, lo apretaban, imagínense. Ahorita usted está ahí sentado, ¿se siente apretado? No, ¿verdad? Hasta caben otros 2 o 3 ahí a nuestro lado. Bien sentados, yo creo que fácil otras 200 personas cabrían aquí. Pero no nos gusta que nos apriete nadie. Jesús se sentía así, le apretaban. Qué interesante es eso. Así que, ¿por qué no ver qué era lo que Jesús hacía para que esto sucediera, para que lo apretaran? Bueno, yo quiero decirle que primeramente una de las cosas que hacía Jesús, que la gente viniera a Él siendo atraídas por Él mismo, es que los amaba. Fíjense nada más que interesante. Los amaba. Jesús amaba y aceptaba a los incrédulos. Jesús amaba y aceptaba a los que no le conocían. Jesús amaba y aceptaba a estos, aun cuando vivían de una manera que no era la que Él esperaba. Pero no se enojaba con ellos. ¿Recuerda usted a cierto publicano que le invitó a una cena? ¿Verdad que sí? Y los publicanos no eran bien vistos por la sociedad en la que Jesús vivía. Eran considerados traidores y eran considerados menos que un perro. Pero cuando éste hizo la invitación a Jesús, le dijo, vamos, te invito a mi casa. Y el Señor Jesús simple y sencillamente aceptó la invitación y fue a ese lugar, mostrando así que su amor para con él. No la aceptación de lo que hacía, en el sentido de que estaba contrario a lo que en un momento dado los estándares que la vida de Jesús estaba demandando eran demasiado altos. No estaba de acuerdo con la forma, pero amaba a la persona. Y eso es algo que debemos de amar a las personas. La gente no se sentía excluida. Aquel hombre se gozó con la presencia de Jesús en su casa. Pero vinieron los religiosos del momento. Vinieron los que siempre están viendo a ver qué hace mal el maestro para poderle señalar. Y entonces cuando lo vieron a la mesa sentado con aquel publicano y con otros tantos amigos de dijeron, este es amigo de publicanos y pecadores. El juicio fuerte sobre la persona de Jesús. Con comilones y borrachos se sienta. Qué tremendo, ¿no?
Pero Jesús no hizo caso a eso. ¿Y sabe por qué? Porque amaba a aquellos con los cuales estaba sentado. Sabía de su necesidad, sabía de sus carencias y no se retraía de ellos, sino que estaba sentado con quienes los sacerdotes, rabinos, escribas y fariseos no se querían sentar. Él estaba allí sentado porque le preocupaba el bienestar espiritual de aquellos que estaban sin Cristo y sin Dios. Y por eso el Señor Jesús atraía a las multitudes. En cierta ocasión un leproso vino a él. Cualquiera de los religiosos del momento hubiesen dicho: grítanos más fuerte que eres un leproso. Porque esa era la manera en la que el leproso se abría paso entre la gente diciendo: leproso, leproso, para que la gente ¿qué? Se fuera, huyera. Pero Jesús, al contrario, vino y no solamente lo vio y platicó con él, sino que dice que que lo tocó. Lo amó. Amó a un hombre que estaba desahuciado. Amó al hombre que tenía una gran necesidad. Amó al hombre a quien nadie amaba, a quien aún su familia había desterrado de su hogar. ¿Se imagina eso? No solamente era la enfermedad física, era la situación emocional del que padecía la lepra. Abandonado, desterrado, destinado a vivir completamente aislado y sin la ayuda de nadie. Uno de estos vino a Jesús y le amó. ¿Qué le parece eso? Decimos nosotros que la iglesia es cuerpo de Cristo, donde Cristo es ¿qué? Es la cabeza. Y la iglesia debe de tener estos distintivos iguales a los de Cristo. No podemos nosotros decir y quitarnos o evadir la responsabilidad diciendo: es que Él era Cristo, es que Él era Dios, es que Dios todo lo puede, amar al inamable, amar al que no es amable. Pero nosotros somos humanos, carentes de muchas otras cosas. No podemos decirlo porque decimos que somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está en este mundo para llevar adelante lo que nuestro Cristo comenzó. Y si la palabra del Señor nos habla y nos dice que Jesús amaba a los que nadie amaba, entonces nosotros estamos obligados, hermanos, a amar a aquellos a quien nadie voltea a ver siquiera. Los sanos, dijo nuestro Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Si usted en este momento va a alguna de las clínicas de los hospitales que tenemos aquí, del Seguro Social o del ISSSTE o de cualquier otra agrupación médica, usted no se va a sentar allí y va a encontrar a gente que usted le pregunte y diga: oye, ¿qué estás haciendo aquí? No, nada más. Aquí vine a ver qué hay, a echarme el chal. No vine a tomarme esta nieve aquí, ¿verdad que no? Va a haber gente allí que le dirá: estoy padeciendo diabetes, estoy con un problema cardíaco, estoy con un problema renal, estoy con un problema de reumatismo, estoy con un problema de esto y de esto otro. Porque están buscando alivio. El Señor Jesús vino a los enfermos, porque los sanos, dice Él, no tienen necesidad. Al menos así lo dice allá en Marcos capítulo 2, verso 17. Y es así, hermanos. La iglesia debe de ver a aquellos que tienen necesidad. La iglesia no debe de ver a los que no padecen alguna necesidad. Estamos obligados a ver la necesidad de los demás y a amarlos. Amarlos. Qué difícil se nos haría ahorita salir y buscar a un mendigo y amarlo.
Qué difícil sería ir a invitarle una comida. Es que no está en el estatus. Es que huele mal. Es que muchas cosas podríamos decir. ¿A qué cree que olería un leproso? ¿Verdad que mal? Carne pudriéndose, cayéndose a pedazos. Y sin embargo, el Señor no solamente tuvo tiempo para platicar con él, sino también para qué, para acercárselo más cerca. Y con ese toque yo creo que aquel, aparte de que se alivió, se sintió aceptado, porque esa es otra cosa. Usted y yo somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Dios. ¿Estamos brindando amor como Jesús lo hacía? Cuando estaba platicando con sus discípulos, allá en Juan capítulo 13, verso 35, que es dentro del contexto de nuestra lectura devocional, el Señor habla y dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais qué cosa, si tuvierais qué, amor los unos con los otros. Y vea que esto solamente es donde, en el círculo de los 12. En esto conocerán los demás, en esto conocerán los de afuera, en esto conocerán los que no me conocen, que ustedes son mis seguidores. Y un seguidor es aquel que hace lo que su maestro le enseña. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen, ¿qué? En que se amen los unos a los otros. La gente se sentía atraída por Jesús porque los amaba. La gente se sentía atraída por Jesús porque veían cómo les amaba, cómo manifestaba ese amor. La pregunta es, para los que estamos aquí, para los que nos oyen a través de las redes, y es miembro usted de una iglesia, su iglesia, nuestra iglesia, somos seguidores y discípulos de Jesús. Y la pregunta sería, ¿nos amamos al menos nosotros, unos y otros? ¿O los unos a los otros nos amamos lo suficiente como para que ese amor que impregna en nuestra vida pueda oler allá afuera y la gente decir: voy ahí porque ahí se aman y porque allí me van a amar a mí? ¿Podemos decirlo? Y si no podemos decirlo, estamos en un grave problema. Si no podemos decir y expresar que nos amamos como Cristo nos manda que nos amemos, estamos en problema grande, mega, súper, porque entonces no podremos crecer, porque no podrá haber crecimiento si en un momento dado no estamos haciendo lo que el maestro hacía. En otras palabras, la mejor manera que existe de que las personas conozcan a Dios es en el amor que se profesan aquellos que decimos que sí seguimos a Jesús. Cuando nos vean a nosotros, al menos para eso nos dejó Jesús aquí en este mundo, cuando nos vean cómo nos amamos, cómo nos relacionamos, la gente querrá venir y entonces vamos a estar apretados en las bancas. Entonces vamos a estar ahí diciendo dónde los metemos. Pero si la iglesia primera de Torreón o la iglesia X en cualquier lugar, la iglesia local, la iglesia de Cristo no está amando como Jesús amó, difícilmente va a haber crecimiento. ¿Cree usted esto? ¿Sí lo cree? Qué bueno, yo también lo creo.
Así que hagamos algo. El apóstol Pablo enseñó de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún ¿qué? Pecadores, ¿el qué? Él nos amó. Romanos 5:8. No esperó a que fuésemos personas de bien. No esperó a que estuviésemos en nuestro juicio. Nos amó tal y como éramos. Tal vez un alcohólico, quizás un ladrón, quizás, no sé, lo que usted quiera pensar. Pero el Señor nos amó y por eso estamos aquí. Yo tengo muy presente las palabras de unos hermanos que me dijeron: pastor, ¿sabe por qué nos quedamos aquí en esta iglesia? Aquí. Dice: porque el primer día que vinimos, en la puerta estaba un hombre que nos dio una bienvenida y nos hizo sentir muy bien. Y nos abrazó y nos dijo bienvenidos. Y nos quedamos. ¿Pero acaso nada más habrá uno o dos hombres así en esta iglesia? ¿No somos seguidores de Jesús? Debemos de ser más, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de ser así. Pero también he escuchado a alguien que me dice: pastor, estoy triste porque el hermano X no me saluda. Le digo: pues no se preocupe, a mí tampoco me saluda. ¿Cuál es el problema? Ya somos dos, llevamos la carga. Habemos de todo. En la viña del Señor hay de todos, hermanos, pero deberíamos de haber más de aquellos que decimos: Dios le bendiga, bienvenido, nos da gusto que esté con nosotros, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Hay alguna necesidad que pueda suplir? Y les aseguro que la gente que venga se va a quedar. Pero si alguien viene y ve al pastor malcariento y que ni siquiera le digo hola, ¿cómo está?, va a decir: no, pues aquí no es nuestro lugar. Entonces tenemos que hacer eso, amar, simple y sencillamente amar. Y el Señor Jesucristo simple y sencillamente nos invita a que amemos por una razón. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Así lo dice Juan allá en su primera carta, capítulo 4, verso 19. Porque Él nos amó primero. Gloria a Dios por ello, ¿no? Es fabuloso esto. Así que Jesús atraía a las multitudes, se sentía apretado porque los amaba. Segundo, porque Jesús satisfacía sus necesidades. Jesús satisfacía las necesidades de aquellos que venían a Él. Atraía multitudes satisfaciendo las necesidades de la gente. Estaba interesado en la gente. Estos se amontonaban alrededor de Jesús porque Él satisfacía las necesidades tanto de salud como emocionales, como espirituales, como relacionales o materiales. Todas las necesidades las suplía nuestro Señor. Él no decía solamente las de salud o las espirituales, sino cualquier tipo de necesidad suplía Él. ¿Se acuerda usted allá en Marcos, capítulo 10, allá en el verso 51, que le preguntó a un enfermo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Vean ustedes. ¿Y a qué le dijo? Señor, pues que vea. ¿Que acaso no estás viendo? Sí, pero Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Estaba interesado en él. Estaba interesado en lo que necesitaba, hermanos.
suplía o quería suplir su necesidad. Y más adelante, allá cuando llegamos a la carta del apóstol Santiago, este reprende severamente a los cristianos de su tiempo, quienes pensaban que la respuesta para todas las necesidades es un sermón, es una oración o es la lectura de un versículo. Porque así habemos muchos. Hay una necesidad y le decimos, vente el domingo al templo para que oigas el sermón. O hay otra necesidad y voy a orar por ti. O una necesidad más y lee este versículo, te va a ayudar. Es decir, tratamos de dar solución a necesidades que sí está bien que escuchen un sermón, que sí está bien que oremos por ellos, siempre va a estar bien. Que sí está bien que le digamos, lea este versículo. Pero ¿y su necesidad qué? Santiago lo habla y lo dice así: si un hermano o una hermana está sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les da lo necesario para el cuerpo, Santiago pregunta y dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eso? Imagínese usted con una gran necesidad de ser escuchado. Nada más, es una necesidad de ser escuchado. Y que usted vaya con un hermano, con una hermana y le diga, tengo esta gran necesidad, quisiera que alguien me escuchara. Y esta persona le dice, ay, pues sí, ay, pues deja ver a ver si el pastor te puede atender. Pues si fue con usted, no fue con el pastor. Te hago una cita con el pastor. Solucionado el asunto. No funciona así. Si lo está buscando es porque lo está buscando usted y usted tiene la responsabilidad de ¿qué? De atenderlo, de escucharle, de amarlo escuchándolo. Hay personas que solamente requieren eso, hermanos, que los escuchemos. Y a veces ni siquiera eso. No, es que te oiría, pero voy, pero así, contados los minutos para poder llegar a tal o cual lugar. Te escucharía, pero ahorita tengo mucho trabajo. Te escucharía, pero esto y aquello. Nada más escucharlos. No nos están pidiendo para el camión o para algo así, sino nada más escucharlos. ¿Lo hacemos? ¿Nos tomamos ese tiempo? Y Santiago dice que si un hermano viene contigo con necesidad material, no ha comido, no tiene lo necesario para suplir en su casa, y tú le dices, ve en paz, voy a orar por ti. El Señor va a hacer llover de los cielos bendición. ¿De qué sirve? Dice Santiago. ¿De qué sirve? No de mucho, o quizás de nada. La iglesia está para suplir necesidades, hermanos. Hay algunos que se molestan con esto, pero la iglesia que Dios ha puesto aquí está no solamente para suplir la necesidad espiritual, está para hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús le dio de comer a una gran multitud. Nos asustan los números, de repente decimos, no, pero es que vamos a gastar mucho. ¿Qué dijo aquel? Dijo, 200 denarios es mucho y todo eso sería ¿qué? Insuficiente. ¿Sí o no? Nos asustan los números cuando gastamos.
Pero ¿acaso el Señor Jesús dijo, sí es cierto, no podemos, ni modo, se tendrán que ir sin comer, despídanlos, que vayan en paz, vamos a orar para que lleguen bien a su casa y allí coman o cenen? ¿Dijo eso acaso Jesús? Dijo, denles ustedes de comer. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se empezaron a tronar los dedos y todo, y un chiquillo salió ahí y dijo, aquí está esto. Y Andrés, siempre buscando gente, dijo, Señor, aquí está uno, pero trae muy poco. ¿Qué es esto para tantos? Pero el Señor nada más requiere disposición. El Señor solamente requiere que haya el deseo. ¿Y sabe qué? Él hace lo demás. ¿Acaso no decimos que Él es el Rey y dueño del universo? Entonces, ¿por qué en un momento dado le echamos tantas cuentas y decimos podemos cuando sí podemos? En lo personal y como iglesia. ¿Por qué no extender la mano al pobre? ¿Por qué no voltear a ver a los necesitados? Platicaba con una persona en la semana pasada y es un grupo de personas, no son cristianos, fíjense hermanos, me dio mucha vergüenza esto, pero me dijo, nosotros vamos se me olvida ahorita, pero era un centro donde se atiende a mujeres violentadas, con problemas de drogas y otras cosas. Y me dijo, nosotros fuimos y estuvimos con ellas, dice, y nos sentamos a escucharlas, dice, con la persona que a mí me tocó escucharla, dice, dice, yo me andaba muriendo porque mi hija trae un novio que no me gusta. Y luego dice, no, cuando me contó su historia, de veras, yo dije, Señor, gracias, porque no es nada lo que está pasando conmigo. No es cristiano, no es cristiano. Y dice, y nos sentamos allí, entre los que fuimos, hombres y mujeres, porque nos permitieron la entrada a hombres y mujeres, atendimos y escuchamos, pero les llevamos una pastita de dientes, les llevamos un jabón, les llevamos algo que pudiera serles de bendición. Yo digo de bendición, él dijo de ayuda. Y yo digo, qué interesante está eso, ¿no? Pero lo está haciendo el mundo. Lo está haciendo los que no son llamados. Yo ahorita escuchaba a un hermano en una clase que dice, a veces no hay para la gasolina para ir allá. A veces no hay para llevar lo que en un momento dado quisiéramos ofrecer. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que un miembro de nuestra iglesia con un ministerio batalle para eso, hermanos? Pero estamos ocupados en otras cosas, cuando no debe de ser. Cuando nuestra preocupación mayor es que esto crezca. Y va a crecer cuando amemos, y va a crecer cuando volteamos a ver necesidades, y cuando aprendamos a poner atención a los que están en necesidad. Si no, entonces no vamos a crecer. Santiago lo está diciendo aquí. Enseña a él que la iglesia debe de seguir el ejemplo de Jesús. Debe de preocuparse no solo por suplir las necesidades espirituales, sino de suplir otras necesidades, sean físicas, sean emocionales, sean relacionales o también financieras, ¿por qué no? Necesitamos hacer eso. Por supuesto, no estoy diciendo que ahorita a la salida esté la fila ahí para ir con los hermanos de administración. No, tampoco se trata de eso. Se trata de que usted y yo lo entendamos y lo practiquemos con alguien que está allá. Pero también se trata que como iglesia veamos las necesidades y digamos, se requiere esto, aquí y allá. Amén. Gracias por los que dijeron amén. Por último, Jesús no solamente amaba, Jesús no solamente suplía necesidades, ¿sabe?
Jesús capacitaba, Jesús enseñaba, y eso es algo interesante. Hay un libro que se llama Jesús el Maestro. Les recomiendo a todos los que tengan que ver con la cuestión de impartir una clase X, lean ese libro, está maravilloso. Ideas preciosas acerca de cómo Jesús enseñaba. Está muy interesante. Jesús el Maestro se llama así. Entonces Jesús enseñaba, atraía a las multitudes enseñándoles, pero de una manera muy práctica, fíjense hermanos, muy práctica, de verdad, ¿sí? Yo creo que todos sabemos que es un decímetro cúbico, ¿verdad que sí? Pero decímetro cúbico es algo abstracto. Los matemáticos, así luego ¿verdad que sí? Pero los que no somos tan matemáticos batallamos. Bueno, ¿qué hacen los maestros de matemáticas para enseñarle a los chicos qué es un decímetro cúbico? ¿Qué hacen? Pues les encargan un cubito de 10 centímetros por lado y 10 centímetros de arista. Lo hacen y les dicen, este es un decímetro cúbico. Y se sorprenden y dicen, órale, no tenía idea de que esto fuera un decímetro cúbico. Y lo hacen. A veces hablamos en términos muy teológicos, a veces hablamos en términos muy abstractos, a veces hablamos a la gente, tanto de la que está iniciando como la que no ha iniciado, en términos que no entienden y a veces ni nosotros entendemos. En una ocasión, hace años ya, estábamos evangelizando por allí y llegamos a una casa. Entonces yo iba con un joven y le dije, tú vas a hablar aquí. Y el joven dijo, bueno, ok, en el nombre de Dios. Y tocamos y salió una persona, recuerdo que era un hombre ya de edad, como de algunos 60 y tantos años, no tan grande, pero ya de edad. Y el joven empezó a hablarle de Cristo y esto y aquellas cosas y luego le dijo, ¿cómo ve, Señor? ¿Quiere usted darle su corazón a Dios? Y el Señor así dijo, ¿cómo mi corazón? Pues es que corazón es una palabra teológica, ¿verdad que sí, hermana Silvia? Nosotros sabemos muy bien, hablando entre cristianos, que es darle el corazón al Señor, ¿verdad que sí? Es darle nuestra vida, pero ese hombre no sabía y se alertó y dijo, a ver, ¿cómo es eso de darle el corazón? Casi se imaginaba abriéndose aquí, sacándolo y haciendo una danza como los aztecas y todo esto, ¿no? No, ya le explicó y le dijo, bueno, es que mire, darle el corazón a Jesús es esto y esto y esto y esto. Le explicó muy bien. Al final el hombre dijo, no quiero. Bueno, ok, Dios le bendiga. Pero recuerdo, ¿por qué? Porque tenemos que predicar el evangelio de manera muy práctica, hermanos. Tenemos también que enseñar. Jesús se tomaba el tiempo para enseñar. Escogió a 12 hombres que no tenían ¿qué? Que no tenían universidad, que no tenían escuela, que eran gente de la colonia, vamos a decirlo así, del barrio, del vulgo, dice allá, ¿verdad? Imagínense, pero los llamó para que estuviesen con él por ¿cuánto tiempo? Casi 3 años y medio. Y les enseñó con ilustraciones. Acabamos de leer unas al inicio del sermón. Les estuvo enseñando de una manera muy práctica. Miraba los sembrados y decía, mirad los campos. ¿Ya están qué? Ya están listos para la siega. Es momento de trabajar, y de esa manera les enseñaba. Nunca dijo a alguien, no, tú no. Nunca le dijo, no, voy a perder tiempo enseñándote. Él capacitaba a la gente, enseñaba a la gente. En muchas ocasiones en las iglesias no queremos batallar. Y decimos, no, el que sí sabe, el que ya ha estado.
Es bueno, sí, pero lo mejor es que es capacitar a otros, es enseñarles a otros. De esa manera se reproduce la enseñanza. Si no, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? El maestro va envejeciendo y va envejeciendo y se le va yendo la voz y se va encorvando y va perdiendo fuerzas en sus piernas y al rato ya no puede venir. ¿Y capacitó a alguien? ¿Le enseñó a alguien? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Jesús atraía a la gente porque encontraba en Jesús a alguien presto, dispuesto para enseñar. No se adueñaba de las cosas. No decía, no, nada más yo, ustedes no. No, eso está mal, eso es algo que impide el crecimiento. El tomar el control, el tomar el poder y decir nada más nosotros, cuidado, porque no nos estamos replicando en otros más. Me voy a morir, sea de viejo o sea por alguna enfermedad o X, ¿y a quién voy a dejar? ¿A quiénes vamos a dejar? Si nada más nosotros controlamos, si nada más nosotros decimos quiénes pueden estar. Es un error en las iglesias. Tenemos que capacitar y a los que capacitemos tenemos que enseñarles con cosas muy prácticas. Mire, hermano, así se lee. Estos son los capítulos, estos son los versículos. Hermanos, tenemos ayudas. Este es el expositor, hay otros libros. Me da gusto y no por otra cosa, pero me da mucho gusto que el hermano Navarrete casi cada semana. ¿Dónde está el hermano Navarrete? No lo veo, allá está. Casi siempre va y me toca y me dice, pastor, aquí le traigo, y me lleva unas hojas, como unas 20 hojas me lleva, no se crean, me lleva algunas hojas y me dice, revíselo, pastor, y dígame si estoy mal. Y yo pienso para conmigo mismo, a buen árbol se arrima, ¿no? Pero bueno, vamos a echarle una miradita y ahí tratamos de decirle al hermano, mire, me parece que pudiera cambiar esto, o hermano, está muy bien, lo felicito, ¿por qué no? ¿Verdad? Y eso es lo que hacemos con el hermano. Capacitarlos, enseñarles, estar abiertos, no decir, no. Ahorita en la clase les dije, porque me dijeron, pastor, usted tiene a su cargo esto y esto y esto otro. Y yo les dije a los hermanos, igual, voy a predicar, pero si alguno quiere hacerlo, ahí está. No hay ningún problema, hermanos. Yo no me adueño de esto. No, esto no es mío, esto es de Dios. Y puedo hacerlo desde allí, puedo hacerlo desde allá, pero Dios me puso aquí en este lugar y lo podemos hacer, eso no es problema. Capacitemos, hagámoslo con el corazón, no diciendo, pues voy a perder tiempo, pero lo voy a hacer, no, amando a los hermanos, supliendo sus necesidades, enseñándoles y verán que la cosa cambia. Hagamos todo lo contrario, no los amemos, es más, hasta hagámosle gestos y van a ver que la cosa no va a ser como Dios quiere. De verdad. El día que alguien venga de visita, que esa visita no se vaya, hermanos, de verdad no se vaya sin que haya recibido de perdido unas 50 muestras de amor. Y digo 50 porque habemos muchos aquí, ya 50 son muchos. Créamelo que esa persona se va a ir y va a decir, qué bien me trataron. Aquí está un joven ahorita, yo espero que no se vaya sin que le den unas 50 muestras de amor. Que le digan, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, espero que vuelvas y si hay algo en lo que te pueda ayudar, aquí estamos. De seguro que la gente se siente bien con eso. Amén. Así que la perspectiva de Cristo con respecto al crecimiento es esto: amémonos como iglesia y amemos a los que están afuera. Suplamos necesidades para la familia de Dios, pero también para aquellos que todavía no son familia, y capacitémonos, hermanos. Si usted sabe hacer algo que yo no sé, enséñeme. Y si yo sé hacer algo que usted batalla, déjese enseñar.
Seamos humildes con eso y seguramente que Dios nos va a bendecir. Amén. Les invito a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres, Señor, el que nos invita a meditar en tu palabra. Dice esta, que todo pámpano que no permanece en ti, toda rama que no está unida a ti, entonces esta se seca y no da fruto. Señor, no permitas, en ningún momento permitas que eso suceda con nosotros. Ayúdanos a llevar mucho fruto y fruto que permanece. Ayúdanos a mostrarnos amorosos para con todos y entre nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a buscar suplir necesidades, cualquier tipo de necesidades, y ayúdanos, Señor, a capacitar a otros para la obra del ministerio. Porque esto es lo que tú hacías, Señor, y lo que tu iglesia debe de hacer. Te damos honra, te damos gloria en Cristo Jesús. Amén.